Luis Flota, abogado, Nacho Flores de la Lama, 3 veces casado, y el segundo más exitoso que el primero, el tercero más exitoso que el segundo, y América Fernández divorciada después de 19 años. Seguimos hablando del tema del matrimonio temporal. A ver, yo les pregunto, una cosa es la gente que se casa con un buen ser humano, una buena mujer, un buen hombre, y las cosas no funcionan, ¿no? Por X o Y. Pero otra es cuando te casas con un psicópata, por ejemplo, con un hombre. Puede haber también una mujer, aunque la mayoría son hombres, abusivos. Hemos hablado muchísimo del caso aquí con Loretta Valle y todo, y es un viacrucis para una mujer o un hombre que acaba con una pareja psicópata. ¿A ti te han tocado esos casos? Me han tocado la mayoría de los casos, pues siempre me llegan casos, divorcios complejos. O sea, te tocan muchos divorcios complejos. Sí, la mayoría. Okay. Porque buscan el mejor abogado. Pero la realidad que el trámite legal es exactamente el mismo que puede llevar cualquier abogado. Aquí la diferencia radica en la competencia para atender este tipo de personas que se están intentando divorciar. Ajá. Cuando la mujer digo mujer, aunque sea yo hombres que sufren esto del psicópata, pero mayormente son mujeres. Cuando el psicópata le dice a la mujer, pues si te divorcias te voy a quitar a los niños, si te quieres divorciar voy a golpear al perro, te voy a dejar en la calle, te voy a dejar sin nada, o te voy a buscar y te voy a hacer la vida de cuadritos. Eso es bastante común. Es muy común. Yo creo que ese es un tipo, además de violencia, y que de manera inconsciente el victimario, obviamente ese es su rol dentro del matrimonio. Ajá. Que hacerte culpable, hacerte responsable, sentirte que sin él no vas a poder sobrevivir después de este divorcio. Ajá. Y para esas personas, para ese segmento de personas que se casan con un psicópata sin saberlo, obviamente, no saben que se están casando con un psicópata, para ellas o para ellos podría ser una buena opción, porque si hay un final automático en 2 o 5 años. Yo creo que aquí la pregunta sería, ¿qué es más peligroso? ¿Un matrimonio que dure 3 años previos acuerdos o un matrimonio que dure 15 o 20 años viviendo este tipo de traumas, ¿no? Ajá. Violencia, viviendo con este tipo de personas? Yo creo que aquí siempre va a venir una pregunta implícita antes de contraer matrimonio. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a entregarle mi vida? ¿A quién le voy a permitir pues conocerme? Y son preguntas súper importantes que la realidad no nos hacemos al momento de iniciar una relación. Pero que de cierta manera, digo, este tipo de situaciones cuando se empieza a vivir, las personas ya no se sienten ellas mismas, ¿no? Ajá. Entonces dicen, en el checkpoint de decir, bueno, ok, ya no me siento bien, o cómo voy con mi matrimonio, ya no quiero estar en mi matrimonio. Pues este sería una buena opción. Claro, porque te puedes escapar del psicópata, del violento, y el matrimonio caduca a los 2 o a los 5 años y ya no tienes que hacer trámites de divorcio, o sea, ya terminó. Te brincas el checklist del divorcio, pero la realidad es otra. Ajá. Porque idealizamos aquí el tema del amor, la pareja y el matrimonio. Pero ¿cómo yo me voy a desvincular y proteger de esta persona después del divorcio? Claro. Y más cuando hay hijos. Pero por lo menos ya no hay algo legal ahí entre los dos. Sí, pero yo siempre, y por eso digo que esta iniciativa sí tiene aras de proteger, pues de cierta manera, lo que pues hoy pues sufren muchos matrimonios al momento de divorciarse. Pero sí hay que profundizar más en temas de este tipo de situaciones, ¿no? Ok. Entonces, a ver, vamos de este lado. América Fernández, ¿tú qué piensas? ¿Podría ser una protección especialmente para las mujeres? ¿Un matrimonio que vence a los 5 años? Yo siento que un psicópata no se va a casar por 2 o por 5 años. Él te va a querer para toda la vida, casado o no casado, enganchada psicológicamente. No te va a aceptar el matrimonio a 5 años. O sí, pero psicológicamente te va a enganchar. Yo no creo que sea para ese segmento. No es negocio. ¿No lo ves como una No, negocio? la solución ahí es que todos trabajemos antes de casarnos en nuestras heridas, porque nos emparejamos por nuestras carencias. Ahora, lo que pasa es que el matrimonio es un contrato. Correcto. Pero a veces podría ser interpretado malamente como un contrato de compraventa. Es decir, como hay un sentido de posesión, de pertenencia. Nos casamos, eres mía, ¿no? Sí. Y entonces me parece que partiendo de ahí es altamente probable que las cosas terminen mal. No es que así empezó.
O sea, el matrimonio Claro. empezó como algo romántico, empezó como un contrato de tema de propiedad. De- Así de es, bienes. digo, históricamente sí, pero si hoy por hoy te lo planteas como mi mujer me pertenece, es mía, No, yo la no. compré, pues estamos en... O tu marido. O viceversa. No, Claro. obviamente no, pero así empezó. El objetivo del Así matrimonio, es. lo hemos hablado aquí con historiadores, con sociólogos, con expertos, nos han dicho, el matrimonio se estableció como una forma del hombre de tener posesión de sus bienes Así y es. que sus bienes fueran heredados a sus hijos. Y amparar a los hijos, exacto, sí. Y ajá. Ese es el Es origen. una protección patrimonial de cierta manera. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, nuestras culturas, nuestras creencias han venido distorsionando esa realidad. Porque hoy confunden el matrimonio con el amor. Y el amor, pues obviamente dijimos que ya es el colon, ¿no? Sí, te amo No con tiene- todo mi colon, sí. No tiene nada que ver con el patrimonio. Sin embargo, yo creo que en temas burocráticos es fundamental pues esta iniciativa. Yo digo que todavía está compitiendo con una figura que existe en la legislación en toda la República, que es el concubinato, que Ajá. también legisla las relaciones informales que no van a un registro civil para contraer este contrato. Pero bueno, creo que ya es más específico y si se llega a aprobar, pues Jalisco sería uno de los Claro. estados con De esto, hecho, ¿no? según entiendo, en algunos lugares de Europa, cuando menos que yo sepa, Francia y Alemania, ya hay convenios de convivencia, creo que les llaman. Exactamente. Y de alguna manera es el antecedente para esta ley. O sea, por una parte el antecedente es el dato duro de que más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y por otro lado están algunos países que ya lo tienen en práctica. Es decir, todo parece indicar que de lo que se trata es de simplificación administrativa, de tener planchadito todo a priori para que cuando se dé la separación todo esté ordenado. Y eso pues nada más soluciona, creo, parte del problema, porque hay Exactamente. otras cuestiones de carácter cultural, atávicas, incluso valores imbuidos desde la infancia, creencias religiosas, que no se contemplan en esta ley. Claro, 50% de los primeros matrimonios, pero si nos vamos a segundos y terceros matrimonios, Sí, claro. la cifra sube al 70, 80 y tantos por ciento. De países donde es el tercer matrimonio está en el 90% de divorcios. Entonces es un problema. Ahora, por ejemplo, el matrimonio sí te da ciertas ventajas fiscales, temas de herencia, temas administrativos, hay muchas ventajas fiscales, depende de país a país, van variando. Sí. Pero entonces yo lo veo, repito, estamos nada más abriendo la conversación, o sea, no estamos, Sí. nada más platicando del tema. Hay mucha gente que vive en una relación abierta, que no se casa. Sin embargo, pueden pasar 10 años, 15 años en una relación que es como un matrimonio, pero no están casados. Y es súper injusto cuando uno de ellos muere y la otra persona no puede heredar sus bienes sin el pago de impuestos, o a la hora de que cae uno enfermo en el hospital, pues no lo puedes visitar porque no son familia, no puede, ¿me explico? Entonces, por eso repito, ¿no será esta una opción para esa gente que prefiere no casarse y que podría acceder a los beneficios legales del matrimonio, sabiendo que, bueno, si no funciona, pues en 5 años nos despedimos? Ok, ahora sí, como especialista del tema, digo sí, pero no. Sí, pero no. Ok, sí, porque la realidad es que trata de formalizar algo que no está de cierta manera formalizado en nuestros códigos. Sin embargo, la Suprema Corte pues ha emitido criterios que cuando se formaliza o cuando se da por entendido el concubinato, pues viene ya implícito la protección de los derechos como si estuvieras casado. Ajá. Solo que en la burocracia y en el sistema en el que, pues, en nuestro día a día, cuando vas a tramitar, solicitar la pensión de tu concubino que ya falleció, pues como no tienes el acta de matrimonio, te la niegan en primera instancia. Exacto. Y es ahí cuando nos obligan, más bien a las partes obligan a recurrir a un tema de amparo para proteger el derecho constitucional. Ajá. Y entonces, pero es más trámite, y justo esta figura pudiera ser como una salida alterna a que Ajá. pudiera ser de manera implícita, ¿no? A ver, y le pregunto a ustedes, bueno, a los tres, porque los tres han estado casados y se han divorciado. ¿No haría también que te pongas más las pilas, ¿no? Porque cuando estás en un noviazgo, Sí, por estás en supuesto. conquista, quieres agradar, te cuidas, eres más amable, o sea, sacas lo mejor de ti. Y mucha gente, yo sé que no es la actitud correcta, no es la actitud correcta, pero mucha gente se casa y dice, pues ya lo amarré, o ya la amarré, la tengo para siempre. ¿No haría que estuviéramos más despiertos? Decir, caray, pues si no me renuevan con un cliente, más me vale que le dé servicio bien o no me van a renovar el contrato. Es que de nueva cuenta pienso que es una interpretación cultural del matrimonio como la meta última. ¿Cuántas historias hemos visto? ¿Cuántas telenovelas terminan en boda? Es decir, esta idea de que al final del camino está el matrimonio. Y la verdad es que no es el final de nada.
me parece que habría que asumir un compromiso desde otro lugar que no sea como la meta última, como si el matrimonio per se significara que llegaste a la cúspide de tu madurez en el amor. Me parece que se trata de un juego totalmente diferente y lleno de responsabilidad. Y creo que gran parte del problema está en todas las resistencias que nos genera la educación que tenemos respecto a la duración. La idea del por los siglos de los siglos, el per secula seculorum, el para siempre jamás, el esto no lo separa nadie, me parece que todo eso hace que no podamos imaginar en muchas ocasiones que hay rutas de escape, que hay salidas, que hay alternativas y que son necesarias en muchos casos. Ajá. Yo creo que es importante considerar que eso... Te voy a contar rapidísimo, les cuento una anécdota. La primera vez que me iba a casar hace un montón de años, un sacerdote, en unas pláticas prematrimoniales, creo que todavía se dan las pláticas prematrimoniales. Sí. Bueno, aquel joven sacerdote que evidentemente no se había casado nunca y estaba hablando de cómo debe funcionar un buen matrimonio. Un joven sacerdote que creo que aunque no fuera sacerdote no se casaría por su perfil. Pero bueno, suponiendo que se hubiera casado, eso es lo de menos. Lo dejamos ahí. Él lo que nos decía, nos preguntaba, ¿saben ustedes por qué Hernán Cortés, después de la Noche Triste, cuando pierde, cuando está derrotado, ¿saben por qué no se regresó? ¿Por qué? Porque quemó sus naves. Porque quemó sus naves. Así es el matrimonio. Hay que quemar las naves. Hay que estar pensando, no hay que voltear para atrás, no hay ruta de salida, tiene el compromiso es para siempre. Y cuando aparecen estos psicópatas y cuando está ya la destrucción desde el centro, en la estructura misma, de la confianza, del respeto, se perdió la responsabilidad. ¿A poco de verdad tendríamos que seguir ahí? No, y no tiene que ser tan dramático. Tiene razón, creo que tiene razón. Pero, América, no tiene que ser tan dramático. Simplemente ya no eres feliz ahí. Estás muerto en vida. O sea, ya no hay compatibilidad con esa persona. ¿Por qué habría yo de quemar mis naves y con esas naves quemar mis posibilidades? De hecho, la recomendación no es quemar las naves, sino prepararlas aún más. Prepararlas aún más. No es quemar. Sí, yo lo que diría es también deberíamos de... En todo caso, hacer una ley para que nos casemos más grandes, más conscientes. O sea, creo que ese es un tema. Creo que que tengas la madurez. Porque no tengas todavía no tienes ni la madurez para entenderte. Sí. Y entonces el matrimonio llega a ser bastante... O sea, subirlo a los 21 años, por lo menos. A los 30. Yo le agregaría la educación de la salud mental desde la primaria, secundaria y lo demás. O sea, es parte fundamental esto, ¿no? Oigan, vamos a seguir aquí en Radio Fórmula después de mensajes. Si quieren seguir con nosotros, vénganse a las estaciones de radio o a Grupo Fórmula en el canal de YouTube. Le dan clic en vivo y ahí seguimos. Nos despedimos de Telefórmula porque viene Maxine Goodside, Pepe Luis Flota. Tenemos un segmento más, pero Pepe Luis Flota, ¿dónde te podemos encontrar para divorciarnos? En todas las redes sociales como Pepe Luis Flota, ahí están mis contactos para que puedan agendar una asesoría. Pepe Luis Flota en redes sociales. Sí. América Fernández, coach de salud integral y felizmente divorciada. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Instagram, América.Fernández. Muy bien. Ignacio Flores de la Lama, amigo, ¿dónde te encontramos? Como tú bien sabes, a mí el que me busca me encuentra. Yo estoy como Ignacio F. de la L. Ignacio F. de la L. Bueno, se quedan con Maxine Goodside en Telefórmula. ¿Quieren seguir con nosotros? Sigan en Radio Fórmula. Después de una pausa, os repito, vengan a las redes sociales de Grupo Fórmula. En YouTube le dan clic en vivo y ahí estamos. También Grupo Fórmula en TikTok, ahí estamos. En Facebook, ahí estamos. En Ciudad de México, en Mérida, Yucatán y en otras ciudades de la República Mexicana. Continuamos en Radio Fórmula después de una pequeña pausa para cerrar con las conclusiones de hoy. Y eso, me quedo nada más con ese tema de quemar las naves. Ese es un tema muy común en las pláticas religiosas prematrimoniales. Es como un discurso muy religioso, de quema tus naves. Y los psicólogos, pues lo hemos hablado ya en el programa varias veces, los psicólogos y en este caso los legales no están muy de acuerdo en ese tema, ¿no? Quemar las naves no, sino preparar las naves. Una pausita y regresamos para continuar en Grupo Fórmula.